Universidad Digital del Estado de México, Licenciatura Administración de Ventas, Unidad de Aprendizaje Introducción al Comercio Internacional, noveno cuatrimestre, Miguel Flores Hernández, asesor, Eduardo Álvarez Avelino, actividad integradora, fecha de entrega 12 del 08 de 2022. En este video se hace una teoría de la importancia del comercio internacional y los negocios internacionales para lograr el posicionamiento de una empresa a escala mundial. Asimismo, generalizar el concepto y elementos más importantes del comercio internacional y de los negocios internacionales, en donde nos ayudarán a entender que para el desarrollo de las actividades comerciales es necesario conocer elementos legales, políticos, financieros y culturales de los mercados a los que se quiere dirigir. Vivimos en un mundo globalizado donde las empresas se enfrentan a tiempos muy cortos en los que deben dar respuestas a diversas problemáticas. Por lo anterior, la gestión de las empresas a nivel internacional se vuelve una fortaleza con relación a tus competidores. El comercio internacional se refiere a las relaciones internacionales de bienes y servicios que establecen los países entre sí, dentro del marco jurídico regulatorio, a nivel de la economía mundial, que es uno de los elementos que caracteriza a las relaciones económicas internacionales. Sin embargo, la importancia que hoy en día ha alcanzado el comercio internacional en las relaciones económicas internacionales ha permitido que las economías estén cada vez más ligadas y que sean parte fundamental del proceso de la globalización. De igual forma, hoy en día, derivado del proceso de la globalización, las economías se encuentran interactuando de manera más directa a través de los intercambios comerciales. En este apartado hablaremos de la importancia de las teorías del comercio internacional, que han sido parte fundamental en el posicionamiento de estas actividades a nivel mundial. A pesar que son teorías muy clásicas, en algunas están muy de la ventaja absoluta y ventaja comparativa. Hoy las economías más grandes del mundo siguen siendo uso de ellas, como lo veremos a continuación. Comercio internacional. Hablamos lo que es la ventaja absoluta y ventaja comparativa. Ventaja absoluta por Adam Smith, que existe el comercio entre dos o más países que ellos deben. Ventaja comparativa por, por David Ricardo, consiste en que los países tienen a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican un coste relativamente bajo respecto al resto del mundo. Hablamos de la paradoja de León Tiff. Hablamos de la teoría de la dotación de factores. Asimismo, hablamos, hablamos de la teoría. Hablamos de la teoría del equilibrio comercial, teoría de la localización, teoría de la demanda recíproca, teoría del ciclo de vida del producto, teoría de la ventaja monopolística, teoría de la internalización, nueva teoría del comercio o teoría de la ventaja competitiva, teoría de la inversión internacional, el modelo geonegocio que sostiene que cuando la transacción del comercial tiene por objeto una actividad rentable, tiende a expandirse, a traspasar las fronteras nacionales. La ventaja absoluta analiza la superioridad que tiene una empresa para producir un producto, mientras que la ventaja comparativa analiza los costes de oportunidad y los tiene en cuenta que para elegir los productos más convenientes a producir, a comercializar. Asimismo, la diferencia entre estos modelos económicos es la reducción de costos de oportunidad. En otras palabras, la ventaja absoluta describe una situación en la que un país tiene el potencial para producir un bien o un precio más bajo que el otro, mientras que la comparativa se refiere a una situación en la que las condiciones favorecen a la producción del mismo bien a un costo de oportunidad menor que para el otro. Por tanto, la diferencia entre ambas es la diferencia entre las ventajas asociadas a ellas. La Organización Mundial del Comercio nació en 1995, la que lo convierte en una de las organizaciones internacionales más jóvenes. La OEC es la sucesora de Acuerdos Generales sobre Aranceles Aduaneros y Comercios, GATT, estableció tras la Segunda Guerra Mundial. Para la OMC son aquellos valores que inspiran el desarrollo del sistema mundial del comercio, y estos principios que son los que a continuación se describe. Principio que rige el comercio internacional. Principio de no discriminación. Segundo principio, el principio más libre. El tercer principio
previsibilidad mediante la consolidación. Cuarto principio, fomento de una competencia leal. Organismos internacionales en materia comercial. La OMC es una organización internacional creada para establecer las normas que rigen el comercio entre los países. Esas normas constituyen un marco transparente que facilite a los productores de bienes y servicios al comercio transfronterizo. La UNTAC, Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, establecido en 1964, la UNTAC promueve la integración de los países en desarrollo de la economía mundial. La CICIT, Cámara del Comercio Internacional. El objetivo de la CIE es actuar a favor de los intereses empresariales, promoviendo el comercio y las inversiones, la apertura de mercados para los bienes y servicios de libre flujo y de capital. La OMA, Organización Mundial de Aduanas, es una organización intergubernamental independiente cuya misión es incrementar la eficiencia de las administraciones de aduanas, contribuyendo a bienestar económico y a la protección social de sus miembros, favoreciendo de esta forma un entorno aduanero honesto, transparente y previsible. La OMC, para poder administrar sus acuerdos y servir de foros en las negociaciones comerciales, tiene estipulado un conjunto de principios que tienen la fortaleza de ser una guía para las relaciones de comercio internacional. Estos principios son conjuntos que valoran e inspiran las normas del comercio como debe ser interpretada. La OMC son aquellos valores que inspiran el desarrollo del sistema mundial del comercio, y estos principios son los que a continuación se describen, en donde las conferencias de las Naciones Unidas es un organismo permanente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Se fundó en diciembre de 1964. En fin, todas estas ideas en conjunto es que el comercio de cada país en el desarrollo sustentable sostenga el bienestar, el cuidado de cada aportación e idea en desarrollo de productos sea comercializada y llegue a su destino. En esta segunda parte hablaremos todo lo referente a la política comercial, sus tipos, instrumentos y los tratados de libre comercio que han sido significados para México. ¿Qué es la política comercial? Consiste en un conjunto de principios, instrumentos, normas que utiliza un país para regular sus relaciones comerciales con el exterior. De forma general, los países diseñan y ponen en práctica medidas de política comercial con el objetivo fundamental de incidir de alguna manera sobre la orientación, estructura y volumen de su comercio exterior. Los instrumentos de política comercial dentro de un marco de integración son determinados por las políticas económicas de los países con base a sus modelos de desarrollo. Finalmente, podemos decir que estos instrumentos influyen en la evolución de las funciones de las aduanas mismas que se encargan de ejecutar en la frontera la aplicación de las medidas arancelarias y no arancelarias. Tanto la importación como la exportación de mercadería deben de estar reflejados en instrumentos jurídicos. Instrumentos jurídicos. Los instrumentos son los tipos de política que existen, librecambistas y proteccionistas, en donde el proteccionismo es una corriente económica que tiene orígenes en el mercantilismo, que tiene como principal objetivo proteger el mercado nacional de la competencia externa, es decir, las de las importaciones, y, y cambio estimular las exportaciones. Librecambismo o libre cambio es una corriente que surge en oposición al proteccionismo y propone la intervención del Estado en el comercio internacional, que permitiendo que los flujos de la mercancía se regulen por las ventajas de cada país en la competitividad de la empresa, poniendo que esto producirá una adecuada distribución de los bienes y servicios, así como una asignación óptica en los recursos económicos en escala mundial, en donde México es el segundo país con más tratados de libre comercio firmados alrededor del mundo, que derivado a favorecer, pero tiene más déficit en la balanza de pagos, con más tratados de sus importaciones que exportaciones, compra más de lo que vende.
su postura de intercambista y proteccionista, en donde el gobierno actúa principalmente con el instrumento que es el arancel. Tiene firmado actualmente 13 tratados de libre comercio. El primer lugar lo ocupa Chile. Instrumentos de política comercial. Los instrumentos de política comercial se clasifican en dos grandes grupos: arancel, los ara- barrera arancelaria y barrera no arancelaria. Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculado que describe dos o más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y reducciones de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. El TECAN era un acuerdo de libre comercio cuyo propósito esencial era promover el comercio, bienes y servicios y la inversión en la región de América del Norte. Los objetivos del club so- son establecer un marco para fomentar el desarrollo en el desarrollo del intercambio de productos y servicios, incluyendo una liberación bilateral y preferencia progresiva y recíproca del comercio exterior de productos y servicios que tengan en cuenta determinar productos y servicios y de conformidad con las normas OMC a los países participantes. En la actualidad, las relaciones comerciales son las actividades económicas más importantes con las que cuenta un país para generar nuevos productos, empleos, divisas, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por ello, las reglas del comercio internacional deben ser cada día más claras y tratados de ser imparciales para poder generar beneficios en los países que participan de él. Los negocios internacionales en las que en estas conocerán los diferentes tipos de entornos y la importancia del marketing internacional y la estrategia internacional. Negocios internacionales son las transacciones privadas y públicas gubernamentales que involucran dos o más países. Dichas transacciones implican las ventas, las inversiones y el transporte. Los negocios internacionales existen porque tienen tres objetivos a cumplir, que son expansión de ventas, obtención de recursos, minimización de riesgos. Los negocios internacionales, para su mejor desempeño, tienen una clasificación que son exportación, importación, inversión. La exportación son las formas más elementales que llevar a cabo la actividad comercial en el ámbito internacional, que fueron la pauta para el surgimiento de los negocios internacionales. Así como podemos decir que las exportaciones son las ventas de productos hechos en un país para su consumo en otro. La importación son las compras de productos hechos en otro país para su uso o venta en el propio. Los productos que exportan o importan se clasifican en dos clases: bienes y servicios. Los bienes son productos tangibles como las computadoras, autos, etcétera. Los servicios intangibles, por ejemplo, son el uso de transportes, asesorías bancarias o informáticas. Invenciones son otra forma de llevar a cabo las negociaciones internacionales. Esta ocurre cuando los residentes de un país proporcionan capital para utilizar residentes de otro. Esta actividad tiene dos formas: por, por un lado, la inversión extranjera a cartera y la inversión extranjera directa. Otro punto interesante es respecto a la balanza de pagos. Habitualmente, de forma errónea, se asocian las exportaciones a la balanza comercial. Sin embargo, cabe mencionar que la balanza comercial se refiere a productos, pero también existe otra parte de la balanza de pagos, como la balanza de servicios. Así pues, lo correcto sería referirse a la balanza por cuenta corriente, una parte de balanza de pago, dentro de la cual se encuentra la balanza de bienes y servicios. Dicho esto, si las exportaciones son mayores a las importaciones en total de bienes y servicios, el país tendrá un superávit en su balanza de bienes y servicios. Por el contrario, si las exportaciones son menores a las importaciones en el total de bienes y servicios, el país tendrá un déficit en su balanza de bienes y servicios. La balanza comercial o balanza de mercancías es el registro económico de un país donde se recoge la importación y la exportación de mercancías, es decir, los ingresos menos los pagos del comercio de mercancía de un país.
Si la diferencia resultantes es positiva, existe un superávit comercial, ya que la balanza comercial es favorable. Esto significa que las ventas al exterior de un país determina, determinado superarán las compras. Este resultado es la situación ideal para un país, puesto que entra más recursos económicos gracias a las exportaciones que realiza el país. Si el resultado es obtenido es negativo, existe un déficit comercial. La balanza comercial es desfavorable. En este caso, las importaciones son mayores a las ventas al exterior que tiene un país en un periodo determinado. Cuando existe esta situación en un país, es necesario compensar el déficit, es decir, financiar a partir de una deuda pública o privada del país para poder seguir comprando bienes y servicios, sin olvidar la política aduanera. Según la ley aduanera, como define la importación en el artículo 96, se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencias extranjera para permanecer en el exterior nacional por tiempo ilimitado. Capítulo 2 de la ley aduanera. Según la ley aduanera, como define exportación en el artículo 102, el régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancía de territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. El surgimiento del marketing internacional es el resultado de las necesidades de las empresas de gestionar operaciones en diversos mercados con entornos diferentes. En cuanto más internacionales son las operaciones de las empresas, mayor será el uso del marketing internacional. Para sobrevivir, las empresas multinacionales y las pymes de importación y exportación por igual deben de comprender cómo funciona el mercado cambiario y los tipos de cambios. Entre los factores de éxito podemos mencionar en las operaciones de los negocios internacionales, concluimos que la competitividad, el apoyo financiero entre las partes y la logística y la distribución física internacional de la mercancía. El proceso de cada día más expansivo de la globalización ha obligado a los empresarios a formarse en su capacidad comercial y la negociación con el mundo exterior. Comercio internacional, franquicias internacionales de negocios, marketing internacional, licenciamientos internacional sobre derecho de propiedad intelectual o industrial, alianzas estratégicas como Joint Venture, operaciones llave en mano, inversión extranjera directa, inversiones de cartera, bonos, papeles comerciales y acciones. Los diferentes tipos de entorno. Como consecuencia de los factores particulares socioeconómicos, demográficos, políticos, culturales, tecnológicos, legales y geográficos con los que se cuenta, estos influyen de distinta manera y grado sobre las relaciones de intercambio que se realizan entre empresas y mercado internacional. Factores socioeconómico, factor demográfico, factor político, factor legal, factor cultural, factor tecnológico y factor geográfico. Las alianzas estratégicas internacionales, alianzas estratégicas para tratar de mejorar su posicionamiento con relación a las demás. Por lo anterior, las alianzas estratégicas son determinantemente para el posicionamiento de una empresa en el mercado internacional. Importancia de las alianzas estratégicas. Las alianzas estratégicas entre empresas pueden llevar al máximo el potencial de un negocio. Por ello, son básicas en el plan de desarrollo corto y a largo plazo de una empresa. Radican en el incremento de ventas sin hacer nuevas inversiones, incurrimiento en costos indirectos, utilizando el sistema de distribución y de una compañía ingresando a otro mercado. En esta última unidad encontrarás todo lo relacionado a la gestión internacional de las empresas para determinar que esta es importante cuando la empresa está creciendo y en aras de fortaleza su presencia en el mercado internacional. La gestión de negocios internacionales es la habilidad que poseen los líderes de organizar, controlar, dirigir a un grupo de personas para lograr el objetivo propuesto por medio de diversas estrategias, a través de la realización de diversos trámites que nos permiten a la empresa operar de forma local como internacional, en donde los nuevos retos en los que se enfrenta la gestión de los negocios internacionales son buscar la excelencia,
promover la innovación, anticipación y atraer talento. Asimismo, la gestión de estrategias debe realizarse a partir de un diseño bien estructurado, donde la planeación juega un papel importante al definir el conjunto de medidas congruentes para el logro de los objetivos. De igual forma, una vez que la empresa ha identificado los proyectos de inversión más rentables, la empresa transnacional debe de asegurar de obtener el financiamiento suficiente para llevar a cabo y sea este el fuentes internas y externas, al igual que el resto de las estrategias de las empresas. Las estrategias de gestión de las relaciones humanas de esta deben de ser congruentes con las estrategias globales de la empresa internacional. Posteriormente, los directivos de recursos humanos también deben de atender aspectos relacionados con el reclutamiento, selección, capacitación, así como la compensación de los empleados que se localizan en el país de destino. Las relaciones laborales están sujetas a una estricta normatividad legal, la cual restringe las acciones que podrían tomar a los empleados con relación con los patrones y viceversa. La innovación, la solución a problemas y constancia son puntos claves en todos estos emprendimientos que se ha convertido en caso de éxito empresarial. De ahí la importancia de la gestión de los negocios internacionales que garantice la oportunidad y la competitividad ante el resto de la exigencia del mundo de los negocios en el medio en el que se desarrolla una empresa. Teniendo enfrente este panorama, es necesario precisar una serie de elementos claves para una óptica gestión en los negocios internacionales que garantice el éxito de la productividad, calidad en los procesos que conlleven a una mejor competitividad de la empresa. Posteriormente, hoy en día el gran desafío está dispuesto a operar en el extranjero un negocio internacional que debe considerar que la rentabilidad de las nuevas oportunidades supera los costos que deben de cubrir. En resumen, la gestión de las relaciones humanas deben adaptarse a las condiciones legales, laborales, a países de destinos, adaptando su cultura, leyes que exige su país del destino, en donde el país de origen incursiona con la plantilla de personal misma que dará contratación, capacitación de la misma. Hoy en día, una de las actividades más dinámicas de la empresa internacional consiste en conocer, saber gestionar todas sus áreas funcionales que hará el posicionamiento en el mercado extranjero, en donde los nuevos retos con los que se enfrenta la gestión de los negocios internacionales son buscar excelencia, promover innovación, anticipar y traer talento. Gracias. Espero este video sea de su agrado.